Bendiciones, hermanos, en el lugar que estén, en sus hogares, viajando, donde estén, la bendición del Señor sea sobre ustedes. La mayor bendición es la presencia de Dios en nuestras vidas, en el hogar, en la vida de cada uno de nosotros. Le voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmo 133. Damos lectura a esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Amén. Santo Dios, aquí está tu palabra sobre nuestras vidas. Te agradecemos porque hay un mensaje de unidad. En tu misma palabra, Señor, hay una unidad, Señor, de Génesis a Apocalipsis, Señor, declarando una misma cosa, que tú eres el Señor, que eres Dios Todopoderoso, Señor, que tu verdad, Señor, está llegando a nuestro corazón y tienes poder para transformarnos. Señor, haz una obra poderosa cuando pensaste en formar un pueblo para ti, para tu gloria, y nos has elegido para ser pueblo tuyo. Bendice a tus hijos en cualquier lugar, donde quiera que estén, y donde haya una iglesia en algún lugar, una congregación de hermanos, puedan amarse, puedan guardar la comunión el uno con el otro. Bendíceles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor hace mucho énfasis en la Biblia respecto a la unidad. En cuanto al mandamiento de Dios, los 10 mandamientos, Dios reserva 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Y los otros 6 mandamientos de los 10 mandamientos tienen que ver con el prójimo y nos manda amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. El Señor encierra todos estos 10 mandamientos en estas 2, amar a Dios y amar al prójimo. Eso implica tener una comunicación y una comunión con el hermano, con el prójimo. En la iglesia podemos tener una experiencia con los demás, con la otra persona. Personas totalmente diferentes, pero sin embargo que podemos tener comunión los unos con los otros. Cuando Dios habla de comunión, no está hablando de uniformidad. Todos somos diferentes uno al otro, pero amamos a Dios. Y si decimos que amamos a Dios, debemos amar también al prójimo. Aquí está hablando el Salmo. Mire, esto es bueno. Mirad cuán bueno, es delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, es como la presencia misma de Dios. El aceite o el óleo representaba la presencia de Dios sobre el sumo sacerdote, Aarón. Entonces, en la comunión de los hermanos también está mostrando cuán poderosamente el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones, que somos capaces de amar a personas que son totalmente diferentes a nosotros. Es como el buen óleo, como el aceite. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu es el que va formando en nosotros la comunión los unos con los otros. Entonces este aceite desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición bendición y vida eterna. Si una iglesia está esperando la bendición de parte de Dios, tiene que comenzar agradando a Dios. ¿En qué? En lo fundamental, en la unidad, para que no hayan dificultades en las relaciones, donde no haya odiosidades que se van formando, resentimientos y
y egoísmos. Entonces hay que desechar el egoísmo de nuestros corazones de tal manera que podamos ser un cuerpo en esa comunión de hermanos, amarnos aunque seamos diferentes. Debemos reconocer las diferencias, pero sobre todo eso debemos amarnos. Entonces el Señor está hablando a nuestra vida en cuanto a la unidad, en cuanto a la comunión. Dispuestos y determinados, solícitos en guardar la unidad, dice la palabra del Señor en Efesios 4. Seamos solícitos, eso significa estemos determinados, estemos preparados para ir guardando la unidad. Vamos a hablar sobre eso hoy día. Voy a hablar sobre la unidad de los hermanos. El énfasis que hace la Escritura es preservar, cuidar la unidad. Es porque hay una oposición espiritual y el enemigo se aprovecha, el enemigo de nuestras almas se aprovecha para distanciarnos, se aprovecha para que podamos tener por la nada algún problema, alguna dificultad los unos con los otros. Pero nosotros queremos hacerle caso a Dios, no a Satanás. Queremos rechazar toda instancia y toda idea que proyecte Satanás en nuestro corazón. El Señor Jesucristo se la jugó en oración, en intercesión, cuando les decía: Padre, que ellos sean unos, el uno con el otro, que ellos sean perfectos en unidad, que haya madurez en la unidad que ellos tengan. Así como yo y tú somos uno, así, Señor, que ellos también sean unos. Entonces, si el Señor oró por la unidad, es necesario que nosotros también luchemos por mantener la unidad. Entonces, si Dios insiste en la unidad, entonces nosotros también debemos mirar cómo está mi relación con los demás. ¿Cómo está mi respeto para con el otro hermano? Debemos respetar las diferencias, debemos respetar que el otro es diferente, pero aún así debo amarle. Debo respetar si al otro le cuesta caminar, si yo lo estoy viendo que es carnal, bueno, orar por esa persona, de repente aconsejarlo, pero nunca ver como una persona de segunda clase. En la iglesia no hay personas de segunda clase, todos somos iguales, hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. El Señor perdonó nuestros pecados, nos justificó y nos ha dado la gracia abundante sobre nuestras vidas. Entonces esos son beneficios gratuitos que vienen de haber creído usted en el Señor. Por tanto, nadie se puede considerar superior en perfección al otro. Somos tal cual el uno al otro, con diferentes pifias, diferentes dificultades para avanzar en la vida cristiana, pero somos iguales, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Dios, un mismo Redentor, un solo bautismo, una sola fe, una palabra que está tratando permanentemente con nuestras vidas. Aquí nadie es perfecto, solamente Dios. Simplemente nosotros nos esforzamos para agradar al Señor. Esfuérzate en la gracia, dice el Señor, y también nos esforzamos por cumplir el mandamiento de Dios de amarnos los unos para con los otros. Entonces, Dios insiste en esto, por tanto hay que prestarle atención. ¿Qué está diciendo Dios? Nos está diciendo que debemos guardar la unidad. Cuando la unidad se pierde en la iglesia, después uno recuerda con añoranza esos momentos que eran tan hermosos. Pero no, es el momento ahora de vivir para la gloria de Dios, de amar a nuestros hermanos y tener una buena comunión con ellos. A veces está complicándose la comunicación. Debemos comunicarnos. Algo que no le gustó a alguien debe decírselo al otro hermano con cierta sabiduría y también con amor. Entonces hay cosas que van corroyendo, que van destruyendo la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Seamos sinceros uno con lo otro. El que merece honra, darle honra, porque dice el Señor: al que honra, honra. Bueno, que si alguien está glorificando a Dios, es mi hermano. Si alguien ha creído en el Señor, es mi hermano. Y también hay cosas como la murmuración que van haciendo mucho daño
al cuerpo de Cristo. La murmuración, el chisme, la calumnia incluso, todas esas cosas hay que desecharlas de nuestro corazón. El individualismo, cuando nos colocamos en una posición en que pareciéramos impenetrables en cuanto a nuestra relación, debemos sacar toda clase de aislamiento. Satanás nos quiere bien aislados, Satanás nos quiere bien alejados de la comunión, aunque estemos aquí apretaditos uno con el otro. Satanás ahí se las arregla para hacer una fortaleza para que la persona se sienta aislado, porque cuando estamos solos somos presa fácil del enemigo. Pero el Señor ha hecho un cuerpo unido uno con el otro, donde uno es mano, el otro es codo, y estamos articulados en movimiento el uno con el otro, preocupados también de las carencias del otro. Eso es fundamental en cuanto a la unidad. Y bueno, debe haber de parte nuestra también un esfuerzo por guardar la unidad. Debe haber un esfuerzo por guardar la unidad y mantener la unidad. Dios dice que el Espíritu Santo ha dado esta unidad a la iglesia. Nosotros debemos mantenerla, esa unidad entre los hermanos. ¿Cómo? Con humildad y mansedumbre, soportaos, dice la Escritura, soportaos unos con otros con paciencia. A veces nos falta la paciencia, a veces nos falta la humildad, a veces nos falta la mansedumbre, pero si tuviéramos paciencia y tuviéramos mansedumbre, vamos a soportar las deslices del otro hermano y vamos a preservar la unidad. Con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que si somos espirituales, debemos guardar la unidad a cualquier precio. Bueno, el pecado hay que exhortarlo, fuertemente por la Escritura. El apóstol Pablo decía, os amonesto. Eso significaba llamarle la atención a los hermanos cuando hay pecado, pero con amor y con espíritu de mansedumbre. También aceptar el cariño de los otros también. Es necesario guardar la unidad, que es el vínculo de la paz. Si hay unidad, va a haber paz en ese cuerpo de creyentes. Solícitos significa hagan todo el esfuerzo. La palabra solícito se entiende como hacer todo el esfuerzo por mantener el amor a Cristo y la unidad. De eso se trata cuando el Señor está diciendo solícitos en guardar la unidad, hacer todo el esfuerzo por guardar esta unidad que nosotros no la hemos creado. No tenemos la capacidad de crear unidad. El Espíritu Santo nos ha dado unidad, por tanto nosotros debemos solamente guardar la unidad, que no se nos escape de la comunión de los hermanos. Eso significa también que haya koinonía, significa una relación muy cercana el uno al otro, una buena comunicación, una buena relación en que nos amamos, respetamos las diferencias, pero también tratamos al otro como hermano. Y bueno, si consideramos la palabra hermano, eso es más que un amigo. Amén. Por tanto, debemos avanzar en lo que es la comunión, koinonía, la relación los unos con los otros, compañerismo los unos con los otros, unidad, unánimes juntos estaban allí en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo, antes de que viniera de esa manera tan gloriosa, cuando llenó los corazones de los discípulos. Ellos estaban separados unos con los otros, distantes, huyendo con temor, como que si estuvieran luchando en la carne. Pero cuando vino el Espíritu Santo, estaban unidos allí en la unidad de los hermanos, en el amor, compartiendo el pan en las casas, escuchando la misma doctrina, la misma enseñanza de los discípulos, de los apóstoles, y ellos se estaban empapando de Dios, estaban unidos en la oración, unidos en el partimiento del pan, en la enseñanza de los apóstoles. Es necesario tener la enseñanza bíblica, esa enseñanza no adulterada, para que sigamos guardándonos en unidad, solícitos en guardar la unidad.
con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Desechar también algunas cosas como el egoísmo, les decía anteriormente, el egoísmo, el aislarnos de los hermanos, el pensar que somos un poco mejor que ellos. Esa es una falsedad que Satanás coloca en la mente. Dios nos conoce bien y sabe que Él nos mira como cuerpo, y que el que se considera más importante suele ser el menos importante, y el que se considera menos importante suele ser lo más importante. Somos un cuerpo y nos necesitamos el uno al otro en esto de que es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, y todos conformamos la esposa del Cordero, que es la iglesia, aquellos que han creído en el Señor. Entonces debemos desechar envidias, celos amargos, contiendas, chisme, todas aquellas cosas que corroen la unidad. De ninguna manera tienen que guardarse en el corazón esas cosas. La crítica, cuando criticamos descarnadamente, cuando no somos parte ni del problema ni de la solución, venimos a hablar cosas que a veces echan a perder más la comunión. Por tanto, debemos ser sabios y desechar la crítica que destruye tanto al pueblo de Dios. La murmuración a escondida, murmurando como algo que no se entiende. Claro, nunca se va a entender la murmuración, porque Satanás es el que está inflamando la murmuración y para destruir a ese pueblo que en algún momento fue una iglesia viva, llena del poder de Dios, una iglesia que alegraba el corazón de Dios con su unidad, pero en algún momento se pierde eso porque Satanás inflamó el odio, inflamó la desunión, inflamó la murmuración y la queja, y colocó el individualismo. Donde tenía que haber unidad, se plantó el individualismo como un ídolo, en que la gente sacó la mirada de Cristo, de Dios, porque sacó la mirada de su prójimo, de su hermano. Por tanto, dígale no al individualismo. Aquí no hay llaneros solitarios, somos parte de un pueblo y todos luchamos por una misma cosa. Si hay un plan, si hay algo que hacer, hagámoslo todo, en lo poco o en lo mucho. Si hay algo que aportar, aportemos aunque sea con un grano de arena. Si hay algo que hacer en la comunión de los hermanos, es amarse el uno al otro y sabiendo que con eso se está agradando al Señor y se está ayudando de alguna manera a cumplir esa oración que el Señor hizo delante del Padre antes de ir a la cruz. Padre, te pido que ellos sean uno, que sean perfectos en unidad, que se amen así como tú y yo, Señor. Amén. Es necesario avanzar en la unidad. Somos un cuerpo, no somos personas uniformadas que todos somos iguales. No tenemos todos una misma ropa, una misma manera de vestir. No todos tenemos una misma capacidad de aprender. Tenemos diferentes dones, diferentes habilidades, por tanto somos diferentes. Incluso en lo espiritual hay personas que les cuesta menos acercarse al trono de la gracia, personas que han sido ordenados en el tiempo y han destinado tiempo para orar, entonces han hecho hábitos en la oración y saben, y el Espíritu está tocando sus vidas y su cuerpo sabe que ya llegó el momento de ir a orar. Si usted no tiene el hábito de oración, puede hacerlo a partir de ahora mismo y pensar, voy a consagrar un tiempo para orar, y así ya no va a haber tiempo para el chisme, no va a haber tiempo para mirarse a sí mismo y ver que es mejor que otro. No, claro que hay diferencias el uno con el otro, como le dice, algunos ya tienen su hábito para orar y oran y entonces tienen una relación muy estrecha con el Señor.
Señor. A otros todavía no han formado ese hábito, pero Dios les ve igual. Y yo les desafío a estos hermanos que no tienen ningún hábito en la oración, que hagan este hábito, busquen a Dios con todo el corazón y van a avanzar en su relación con Dios. Van a avanzar en esto que es necesario, la obra de Dios obrando poderosamente en su vida, en su familia. Y el Señor se va a glorificar en sus vidas y ustedes van a tener un buen tiempo de oración. Y ya no van a obligarse a estar 5 minutos ahí en la oración, sino en la propia intensidad en su relación con Dios va a hacer que ustedes anhelen ese momento cuando tienen esta cita con Dios en el trono de la gracia. Busque a Dios con todo el corazón. Entonces estamos llamados todos a crecer en el Señor, a crecer en unidad, a crecer en amor los unos con los otros, a crecer en servicio los unos con los otros. El Señor les bendiga, hermanos. Por tanto, alegrémonos porque Dios está entre nosotros. El Salmo este es maravilloso. Está hablando de alegría. Qué maravilloso, qué bueno es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite que representa la presencia de Dios. Es como el Espíritu Santo que nos está bautizando en el amor de Dios, en el poder de Jesucristo, en el cuerpo, en la iglesia. Somos uno en el Señor. Entonces, como dice aquí, como el óleo que de ungimiento para el sumo sacerdote Aarón, que es derramado sobre su cabeza, baja por sus barbas, por sus ropas, hasta sus pies. Así es la unidad para el cuerpo, porque también somos sacerdotes que honramos a Dios, glorificamos su nombre y tenemos un llamado para servir a Dios con todo el corazón dentro del cuerpo que es la iglesia. Y todos componemos este cuerpo y nos articulamos, estamos relacionados, interrelacionados el uno con el otro. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para servir al Señor con nuestra vida los unos con los otros. El Señor les bendiga. Amén. Santo Dios, tú llamaste a algunos pastores, a otros evangelistas, apóstoles, maestros, Señor, en los ministerios. Ahora te ruego, Señor, que cada uno de nosotros que estamos ejerciendo alguna tarea en el ministerio, seamos motivo de bendición a nuestros hermanos para sembrar la valiosa semilla en sus corazones. Señor, bendice a tus hijos, guárdales poderosamente, que seamos capaces de hablar de la unidad, Señor, que seamos capaces de vivir la unidad en el Espíritu. Bendice a tu pueblo, guárdanos en unidad, porque sabemos que guardándonos en la unidad entre nosotros vamos a alegrar tu corazón, Dios mío. Señor, tu palabra dice que si decimos amar a Dios, vamos a amar también a nuestro prójimo, porque si decimos amar a Dios y no amamos a nuestro prójimo, Señor, estamos mintiendo. Por tanto, oh Dios, coloca en nuestro corazón el amor para con los hermanos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. El Señor les bendiga en todo. El Señor les haga respetarse, amarse al uno al otro. Les haga también cuidar la honra del hermano en todo sentido. Seamos leales el uno con el otro. Eso significa guardar las espaldas del otro. No estamos defendiéndonos del hermano, sino más bien corriendo la carrera juntos. No estamos compitiendo también, estamos avanzando en esta carrera que es de todos, avanzando hacia la perfección. Todavía no somos perfectos, pero avanzamos hacia la meta del supremo llamamiento. Un día abrazarnos como un solo pueblo con el Mesías, con el Señor Jesucristo. El Señor bendiga sus vidas, el Señor bendiga su relación con el Señor, bendiga su hogar. Bendiciones, hermanos. Amén.